Bueno, buenos días con todos. Nosotros somos el grupo integrado por Alexis Catagua, Giovanni Catota, Christopher Cuenca, Melanie Salazar y mi persona Diego Carvajal. A continuación expondremos acerca de la meiosis y espermatogénesis en bovinos. Introducción. Es innegable la existencia de diferencias entre organismos de la misma especie, y de hecho esta es la causa por la cual actualmente existimos. La razón por la que todos somos únicos en el planeta se debe a la reproducción sexual. Este consiste de dos procesos importantes: la meiosis, que permite la formación de gametos, que son células haploides transportadoras del material hereditario, y la fertilización, la cual consiste en la unión de estos dos gametos para restablecer el número de cromosomas inicial y así generar el individuo. Debido a la importancia de ambos procesos para el entendimiento de varios conceptos en genética, en esta presentación se dará a conocer la meiosis paso a paso, junto con la formación de uno de los gametos necesarios para la fertilización, que son los espermatozoides, a través de la espermatogénesis, haciendo referencia de forma didáctica a la espermatogénesis en bovinos. Bien, la meiosis en términos generales es una división celular que reduce el número de cromosomas. Esta ocurre principalmente en células germinales. Se caracteriza porque implica la división de dos células sucesivas que genera hasta 4 células. A pesar de esto, el ADN solo se duplica una vez durante la interfase, que es la fase anterior a la meiosis. Asimismo, cada una de las células hijas contienen un número de cromosomas haploide, con solo un representante del par homólogo. Finalmente, durante la meiosis ocurre la recombinación de genes o el fenómeno conocido como entrecruzamiento. Luego de la interfase y de la replicación del ADN, la célula inicia la profase 1, la cual posee los siguientes subprocesos: leptoteno, en el cual los cromosomas se desarrollan y se condensan; el cigoteno, donde los cromosomas se unen por sinapsis, generando el complejo sinaptonémico o quiasma, dando como resultado los bivalentes o tetradas. Luego, en el paquiteno, ocurre el entrecruzamiento o crossing over, donde las cromátidas hermanas intercambian el material genético. En el diploteno se da fin a la recombinación y se empieza a desactivar el quiasma, dando paso a la diacinesis, donde se elimina por completo el núcleo celular y da paso al siguiente proceso, que es la metafase 1. En la metafase 1, las tetradas se alinean en el ecuador de la célula y se mantienen juntas por el quiasma. Luego, en la anafase 1, se separan los cromosomas homólogos. Finalmente, en la telofase, cada par de cromosomas está en los polos y ocurre la citocinesis. Como resultado se tienen dos células hijas con cromosomas de dos cromátidas, dando comienzo a la meiosis 2. A continuación mi compañero expondrá la meiosis 2. La segunda división meiótica. La profase 2 es en muchos aspectos similar a la profase mitótica. Esto es debido a que no existe apareamiento de cromosomas homólogos y no hay entrecruzamiento. Eso se puede evidenciar claramente ya que solo un miembro de cada par está presente en cada núcleo. En esta fase, los cromosomas se vuelven a condensar después del breve periodo de intercinesis, sin embargo, el ADN no se replica de nuevo. Durante la metafase 2, los cromosomas se alinean sobre los planos medios de sus células, como podemos visualizar aquí. En la metafase 1, las cromátidas estaban arregladas en paquetes de 4, denominados tétradas. Por el contrario, en la metafase 2 se encuentran organizados en grupos de 2, como podemos visualizar en el siguiente diagrama, al igual que sucede en la metafase mitótica. A continuación, en la anafase 2, las cromátidas que se encuentran unidas a las fibras del huso en sus cinetocoros se separan y se mueven hacia los polos opuestos, como podemos ver en el siguiente diagrama, justo como lo harían en la anafase mitótica. Como sucede en la mitosis, cada excromátida ahora es considerada como un cromosoma. De esta forma, en la telofase 2 existe un representante de cada par homólogo, como podemos ver en el siguiente diagrama. Ya están dispuestos en cada polo. Y cada uno es un cromosoma no duplicado, es decir, es único. Las envolturas nucleares se forman de nuevo, los cromosomas gradualmente se alargan para elaborar fibras de cromatina y ocurre la denominada citocinesis. Las dos sucesivas divisiones de meiosis producen 4 núcleos haploides, cada uno con un cromosoma de cada tipo, y cada célula haploide resultante tiene una diferente combinación de genes.
La espermatogénesis es un proceso de regulado de multiplicación y diferenciación de células germinales que conduce a la producción de gametos masculinos, los espermatozoides liberados en el polo apical de las células de Sertoli, el componente somático de los túbulos seminíferos. En la imagen se visualizan los túbulos seminíferos del testículo del toro vistos por microscopía de campo claro. Los túbulos seminíferos están compuestos por células mioides, células de Sertoli y células germinales. En este túbulo de la etapa 5, las células germinales incluyen espermatogonias A, espermatocitos primarios del paquiteno, espermatocitos secundarios, espermátidas SA y SD1. Cabe destacar que la longitud de barra es igual a 10 micras. Como tal, la espermatogénesis se divide en 3 partes: espermatocitogénesis, donde el número de divisiones depende de la especie, meiosis, y por último, la espermiogénesis. En esta primera etapa, la división celular se da con la espermatogonia oscura del tipo A. Esta es específica de los toros, la cual se divide y genera 2 células hijas conocidas como espermatogonias A1. Una de las células permanecerá como célula madre, mientras que la otra continuará el proceso de diferenciación. Esta célula continúa con la división mitótica, originando espermatogonias A2. La división continúa formando espermatogonias A3 intermedias, B1 y B2 sucesivamente. Estas células se ubican en la lámina basal del túbulo seminífero. Las células espermatogoniales B2 que se encuentren en un estado mayor de diferenciación se dividirán dando origen a los espermatocitos preleptoténicos, los cuales duplican su ADN sin dividirse de 23 a 26 pares de cromosomas. En sí, durante la espermatocitogénesis, las células madres germinales participan en el proceso espermatogénico, realizando una primera división mitótica que genera espermatogonias. Estos últimos proliferan, a su vez realizando varias divisiones mitóticas sucesivas que dan como resultado la producción de espermatocitos del preleptoteno, los cuales cruzan la barrera hematotesticular y se involucran en la profase meiótica, dando inicio a la segunda fase. La meiosis. La meiosis implica 2 divisiones celulares con una sola duplicación del ADN. Los espermatogonios se dividen por mitosis para aumentar la cantidad de células, pero este proceso se interrumpe en el momento de nacer y se vuelve a reactivar cuando entran en la etapa de pubertad. Desde esta etapa en adelante se irán produciendo espermatogonios diploides a espermatozoides durante toda su etapa reproductiva. La meiosis implica un proceso de 2 etapas. Al inicio de la primera división meiótica se replica el ADN y se produce el entrecruzamiento. Una vez que se produce el entrecruzamiento entre los cromosomas, el espermatogonio se lo conoce como espermatocito primario. Este espermatocito primario es una célula diploide en el caso de los bovinos con 60 cromosomas que experimentará la primera división meiótica, donde lo que va a suceder es que las pares de cromosomas homólogos se separarán y formarán el nuevo espermatocito secundario. Este espermatocito secundario es una célula que ahora solo tiene 32 cromosomas, es decir, es haploide. Una vez más, este espermatocito secundario experimentará la segunda división meiótica o segunda división celular, en donde se separan las cromátidas hermanas y formarán los espermátides. En el proceso de meiosis, un espermatocito primario va a producir 4 espermátides. Estos espermátides permanecerán en los testículos, en donde van a madurar a espermatozoides luego de un cierto tiempo, que se explicará a continuación.
Fase de diferenciación o espermiogénesis. La fase de diferenciación consta de la transformación de las espermátidas redondas en espermatozoides maduros. Estos espermatozoides se liberan a la luz del túbulo seminífero en la espermiación. La transición a espermatozoides se divide en 4 fases: la fase de Golgi, la del capuchón, del acrosoma y de maduración. En la fase de Golgi se forma la vesícula acrosómica, con un gránulo acrosómico en su interior. Mientras tanto, en la fase de capuchón existe un crecimiento acrosómico. El centriolo y la vesícula acrosómica migran a los polos opuestos de la célula germinal. En la fase del acrosoma existe una condensación, elongación y cambio de forma de la célula, como podemos observar aquí en la tercera parte de la imagen. Además, se puede observar cómo el citoplasma está siendo desechado de la célula. Este citoplasma acaba en los túbulos seminíferos. Como última fase encontramos la maduración. Aquí las espermátidas completan lo que es la fase de diferenciación. Se forma el flagelo, el cuello y cola, y podemos decir que ya se ha formado un espermatozoide maduro. Cabe destacar que el ciclo espermatogénico del toro transcurre en 61 días aproximadamente, y aquí se pueden distinguir 12 etapas, en las cuales podemos encontrar células espermatogonias A1, A2 y A3, espermatogonias intermedias LN, espermatogonias B, B1 o B2, espermatocitos primarios, tenemos el preleptoteno PL, leptoteno L, cigoteno Z, paquiteno P, y espermatocitos secundarios 2, designados con un número romano. Como conclusiones, tenemos que la meiosis es un proceso de división celular que permite la formación de gametos. Consta de meiosis 1 y meiosis 2. En la primera ocurre el proceso de recombinación del material hereditario, esencial para la diversidad de características. Y la segunda consiste en una división mitótica que da como resultado 4 células hijas haploides. En la espermatocitogénesis, las células madres germinales participan en el proceso espermatogénico, donde se generan espermatogonias, los cuales proliferan y ejecutan varias divisiones, produciendo espermatocitos del preleptoteno, mismos que se involucran en una profase meiótica y dan inicio a la próxima fase de la espermatogénesis. La meiosis es un proceso de división celular donde los espermatogonios diploides, a través de diferentes etapas, forman 4 espermátides haploides que maduran en espermatozoides. En la espermiogénesis, las espermátidas se convierten en espermatozoides maduros a través de 4 fases y se liberan a la luz del túbulo seminífero. Muchas gracias por la atención.